El domingo pasado Walter comenzó con una nueva serie que vamos a ir tomando todos los domingos. Ustedes saben que hemos hablado acerca del poder y la virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas y hemos hablado de la misión de la iglesia. La misión tiene que ver con el para qué estamos. ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué hacemos? Y entonces la misión que estuvimos evaluando en meses anteriores tenía que ver con esa dimensión vertical y dimensión horizontal. Estamos para honrar a Dios. La iglesia se reúne para honrar a Dios. Con las alabanzas honramos a Dios. Con la predicación honramos a Dios. Con nuestra presencia honramos a Dios. Con nuestros saludos honramos a Dios. Cuando oramos, honramos a Dios porque lo ponemos en el primer lugar. Pero también estamos para tener la dimensión horizontal de nuestra misión, que es acompañar a las personas a que se reencuentren con Dios. Cuando alguien se reencuentra con Dios, se reencuentra consigo mismo, se reencuentra con sus seres queridos, se reencuentra con el medio y el ámbito natural en el cual se moviliza cada día. Se reencuentra y la iglesia tiene la misión de producir ese reencuentro, digamos que por todo el tiempo de nuestra vida, momento tras momento, hasta el final. Ahora, si la misión tiene que ver con el para qué estamos, la visión tiene que ver con a dónde queremos llegar. ¿Se entiende? Estamos para eso, estamos para honrar a Dios y acompañar a las personas. Pero ¿a dónde queremos llegar? Y entonces eso nos demuestra que deseamos una vida plena para la iglesia y para cada uno de los miembros. Por lo tanto, vamos a repetir los 6 párrafos de nuestra visión y luego voy a dedicarme solamente a predicar sobre el primer párrafo y los otros serán expuestos en los domingos posteriores. Queremos ser, dice el primer párrafo, queremos ser una iglesia en constante crecimiento. Cuando hablamos de crecer, se habla de crecer en la verdad, crecer en el amor, crecer en número de miembros, pero también crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser una iglesia en constante crecimiento. Primer párrafo, que ame, adore y sirva a Dios. Esta triple predisposición, amar, adorar y servir. Una iglesia que ame, adore y sirva a Dios, practicando la oración y obedeciendo a la Biblia como única autoridad. ¿Está bien? Esto es el párrafo número 1 de la visión. Queremos ser una iglesia así, que ame, adore y sirva, y que practique la oración y que se apoye en su línea de conducta solamente en la Biblia. Se van a cumplir 500 años en octubre, el 31 de octubre, de la reforma declarada por Lutero. Quiero aclarar que Lutero no fue el único reformador. Lutero fue el punto final de una gran cantidad de reformadores previos que fueron ejecutados y muertos porque eran los precursores de la reforma. Y ya estaremos instruyendo a la iglesia sobre todo lo que eso comprendió. Pero en 1517, el 31 de octubre, Lutero plantó las 95 tesis en las portones, en las puertas de la iglesia donde él predicaba. Era un monje católico y él proclamó la reforma a la cual se adhirieron muchos países. Toda Inglaterra, toda Alemania, toda Suiza, toda Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Los países del norte se adhirieron. La repercusión de la reforma fue una repercusión muy grande, de la cual vamos a hablar. Pero esas 95 tesis tenían como base esto: solo la Biblia, única autoridad; solo Cristo, único Salvador; solo la gracia de Dios; solo la fe para alcanzar esa gracia. Eso fue lo que revolucionó a la iglesia de aquella época, hizo que se multiplicara la Inquisición, hizo que Lutero fuera citado a la Dieta de Worms para declarar, y él dijo: no me retracto de nada, sino de lo que está escrito solamente en este libro. Por lo tanto, fue condenado a muerte. Pero como él tenía la protección del poder político de los reyes y príncipes del norte,
fue alojado en un castillo, no sabemos en cuál, ni nadie sabía cuál, porque hay muchos castillos en Alemania, pero él pudo componer en ese castillo esas palabras tan lindas del himno inmortal de Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, aunque el trance sea agudo. Bien, en fin, ya vamos a hablar de esas cosas. Y hubo reformadores posteriores a Lutero que trajeron la verdad de la palabra de Dios y que nosotros queremos apoyarnos en ella. Segundo párrafo de nuestra misión. Queremos una iglesia en constante crecimiento. Segundo párrafo, que ame y valore a las personas, sin distinción. Por eso la iglesia se llama Brazos Abiertos, porque queremos tener brazos abiertos para todas las personas, amándolas, y no solamente amándolas, sino valorándolas, sin distinción, evangelizándolas y atendiendo sus necesidades en forma integral. Tercer párrafo de la misión. Queremos una iglesia en constante crecimiento que le brinde a cada miembro la oportunidad de crecer y desarrollar sus capacidades sirviendo a Dios y a los demás. Cuarto párrafo. Que cuente con un liderazgo íntegro y lleno del Espíritu Santo, administrando sabiamente todos sus recursos. Dije el cuarto párrafo, el quinto. Que realice encuentros o reuniones organizados como el Señor se merece, donde se perciba la presencia de Dios en un ambiente cálido de hermandad. Y por último, el sexto párrafo de la misión dice, queremos ser una iglesia con constante crecimiento que mire más allá de sus fronteras, con una proyección relevante en la sociedad, proclamando el verdadero mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta aquí la misión. Y decimos, amén. Queremos llegar a eso, Señor. Queremos tener esa visión del futuro y llegar a ser así. Pero para llegar a ser así, nosotros tenemos que ser así, porque la iglesia somos nosotros. La congregación somos las familias que lo integran, las personas que la integran. Por lo tanto, vamos a considerar esta mañana el primer párrafo de la visión que dice, queremos ser una iglesia que ame, adore y sirva a Dios, practicando la oración y obediencia a la Biblia como única autoridad. Por lo tanto, el título de nuestra reflexión en esta mañana es aquel dicho tan común, que no siempre es tan verdadero, sobre gustos no hay nada escrito. Ustedes han visto que lo que le gusta a una persona no le gusta a otra. ¿Quién maneja el misterio de los gustos en la mente y en la capacidad y en la voluntad de las personas? Es interesante que las personas tienen sus gustos. Dentro de una familia no todos gustan de la misma comida. Dentro de una iglesia hay personas que tienen sus inclinaciones, sus apetencias, las cosas que más les agradan. Debemos pensar y preguntarnos qué determina lo que gusta o disgusta a una persona. Usted ha visto que en el Facebook no encontraron una expresión mejor al alguien haber leído un mensaje que poner esa frase que no la pone la persona, pero que sale automática, me gusta. Me gusta. A veces ponen me gusta a cada cosa. Dice una mujer, me estoy por separar de mi marido porque no lo aguanto más. Me gusta, dice. Aquella no la miro más porque es una chismosa. Me gusta, dice. Y hay cosas que se ponen también de la iglesia, que a veces son críticas y la gente dice, me gusta. Bueno, no es que lo digan, pero es ni que les guste, pienso yo, pero es la única razón por la cual pueden asentir que han leído algo. En realidad, ¿qué es lo que determina lo que gusta o no gusta a una persona? Y son la influencia de nuestra propia naturaleza.
Ustedes saben que hemos estado predicando sobre la naturaleza carnal, o lo que las Biblias más modernas en su traducción dicen, la naturaleza pecaminosa del individuo. La naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, el ser humano en su estado animal, tiene inclinaciones y gustos que no siempre convienen. Por eso San Pablo decía, para mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si algo me parece que me gusta, pero no me conviene, no lo voy a practicar porque no voy a atentar contra mi propia vida. Ahora, cuando alguien ha recibido la nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo, en el momento en que nos entregamos y nos rendimos al Señor, el Espíritu Santo sella nuestras vidas y el Espíritu Santo produce un nuevo carácter, y en ese nuevo carácter va implícitamente nuevos gustos. Por lo tanto, qué importante es preguntarnos qué es lo que más me gusta. Pero hay otra pregunta mucho más superior. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Qué es lo que el Señor le agrada en mi vida que yo pudiera hacer? Y entonces nos encontramos con esta triple condición para una vida plena. Triple condición para una vida plena. Y entonces el Señor Jesús dijo estas palabras, y vamos a leer en Mateo capítulo 12, verso 38, y luego también en Marcos. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído cuando Jesús hablaba y disputaba con la gente, y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús dijo que toda la ley, aún los 10 mandamientos, están reducidos en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor. Amarás al Señor con todo tu sentimiento. Dice, con todo tu corazón. Los sentimientos más profundos, sinceros, deben ser de amor a Dios. Pero dice, no solamente con tus sentimientos, sino con tu voluntad, con toda tu alma, con todo lo que sos. Amalo al Señor. En tercer lugar dice, y con toda tu mente. Quiere decir que no solamente sentimientos, sino también pensamientos. Pensamientos, sentimientos, voluntad. Y como si esto fuera poco, dice, y con todas tus fuerzas. Esto nos habla con toda la pasión. Amar al Señor con la pasión que tienen los barra bravas, por ejemplo, de un equipo. Con la pasión, no con pecho frío. Con pasión, con fuerza, con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Este es el primer mandamiento. Ahora, cuando Jesús fue tentado por Satanás y le respondió a las 3 veces, escrito está, y lo corrió con la Biblia, lo corrió con la palabra de Dios, en la segunda vez dijo estas palabras en Marcos capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que aquí tenemos esta triple condición para una vida plena. ¿Cuál es la triple condición? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero también al Señor solo adorarás y a Él solo lo servirás. Esa triple condición que está en nuestro primer párrafo de la visión de la iglesia. Quisiéramos ser una iglesia que alcance
estos objetivos, que los practique, que los viva, y para eso tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Así que, en primer lugar, es amar. En realidad nadie puede adorar si primero no ama. Sería una adoración ficticia, sería una adoración falsa, porque debemos amarle al Señor. Cuando Tomás cayó postrado a los pies del Señor y dijo, Señor mío y Dios mío, recuperó el amor al Señor que había perdido, que se había enfriado. Por lo tanto, qué importante que es amar al Señor. Luego, adorar. Si ama, adora. El único digno de ser adorado es el Señor. No debiéramos expresar no utilizar esta expresión cuando nos referimos a personas. Vulgarmente en las novelas dice, te amo, te adoro. Pero en realidad nosotros no adoramos a personas. Por más seres queridos que sean cercanos, adoramos a Dios. Porque adorar significa rendir la voluntad, rendir el ser, entregarse completamente. Los reyes de la antigüedad exigían de eso de su gente, que se postrara, que les adorara y que les reconociera como única y suprema autoridad, el Señor de sus vidas. Señor significa dueño, amo, absoluto. Entonces Dios es el único digno de ser adorado. El que se postra delante de Dios no se va a postrar más delante de nadie, ni de ninguna imagen, ni de ninguna persona. Y lógicamente el resultado de amar y de adorar es servir a la causa de Dios. Servir a todo lo que Dios quiere que sea su voluntad y lo que Él nos ha dejado como misión, que es honrarle y acompañar a las personas a reencontrarse con Él. Ahora, para que nosotros podamos practicar esto con verdadera sinceridad, esta triple condición para tener una vida plena, en primer lugar, tenemos que practicarlo con gusto. A ver, si no gusta, no sirve. No se puede amar por obligación. No se puede adorar a disgusto, ni mucho menos servir quejándose. Tiene que haber una disposición y un gusto especial por hacerlo. Vamos a ver qué significa la palabra gusto. Hay 3 clases de gustos en el diccionario. En primer lugar, se refiere a las comidas. Dice, percibir con la lengua y el paladar el sabor de las cosas. Lo que para unos tiene gusto, para otros no tiene el mismo gusto. Por eso los chicos aprenden a decir, no me gusta. ¿Vieron? No lo probaron, pero dicen, no me gusta. Eso no me gusta. Entonces, se reduce el plan de comidas a veces porque lo demás no me gusta. No me gusta el pescado, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta los cereales, no me gusta. Bueno, entonces estamos desechando cosas que Dios ha creado para nuestro bien. Ahora, ustedes saben que sobre la comida se habla mucho en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, se dice que Jacob tenía un plato predilecto, que era el guiso de lentejas. Dice, como a mí me gusta, hacelo como a mí me gusta. Bien rojo, dice la Biblia, bien cargado digamos, de tomate o de pimentón, qué sé yo, no sé. Bueno, al uso nuestro. La mamá dijo, voy a prepararle un guiso como a él le gusta. Y cuando Jacob se lo lleva, dice, papá, te preparé el guiso como a vos te gusta. Evidentemente, el paladar responde a gustos personales. Ustedes saben que el que más habla de gustos en la Biblia es el Job, en su gran filosofía y sabiduría. Dice en el capítulo 12, verso 11, el oído distingue las palabras de acuerdo al idioma que sabe. Y la lengua y el paladar reconoce los sabores. Miren qué propaganda para un restaurante, ¿no es cierto? El oído distingue las palabras y el paladar reconoce los sabores. Ahora bien, también este Job había probado tantos sabores que dice, ¿qué gusto tiene la clara de huevo? Dice,
no tiene gusto a nada la clara del huevo. En el capítulo 6 dice, ¿habrá gusto en la clara del huevo? ¿Alguien le encontrará un gusto? Casi que es insípida como el agua. El verdadero agua no tiene que tener el agua limpia, pura, no tiene que ser insípida, como decían en la escuela, inodora, no tiene que tener olor, incolora. Perfecto. Bien, también decía Job, qué triste es la vida de personas y hay vidas que son cortadas en la juventud sin haber disfrutado ni haber comido jamás con gusto una buena comida. Y yo a veces pienso que esta palabra se aplica a aquellos muchachos que son cortados en plena juventud o chicas. ¿Han visto que el asesinato de gente joven es algo que se ha multiplicado en nuestro país? Y a veces sin haber alcanzado sus logros, pero dice Job, ni siquiera haber saboreado un buen plato de comida. Ahora, la segunda acepción de la palabra gusto, el diccionario dice, sentir una sensación agradable por algo, una sensación interna. Y hay cosas que nos agradan y nos satisfacen por dentro, nos producen una sensación agradable. Una buena sonrisa, un buen saludo. Las cosas se nos presentan como habíamos planificado. El Señor abre puertas a nuestra agenda y entonces sentimos una sensación agradable. Ahora dice, hay personas, Eclesiastés 6:6, el filósofo Salomón, hay personas que aunque vivieran 2000 años, fíjese lo que dice, hay personas que aunque Dios le prolongara la vida por 2000 años, no disfrutarán jamás y vivirían sin gustar lo bueno, porque tienen una predisposición negativa. ¿Visto? Hay personas que dicen quieren vivir más, pero ¿para qué? Para sufrir más, porque son personas negativas, todo lo ven mal, y dice, aunque le dé 2000 años de vida, aparece ahí la palabra 2000 años en Eclesiastés 6:6, dice, nunca disfrutarán de nada porque no tienen una predisposición a disfrutar con gusto de las cosas. La tercera sección de la palabra gusto dice determinación propia para hacer algo con gusto. Cuando dice que los discípulos recibieron con gusto al Señor en la barca, cuando se habla en la Biblia de que una persona se siente agradable de estar con otra persona, hay una determinación, una predisposición, una decisión a gustar de algo. Y eso se aplica también a las comidas, porque cuando una persona decide probar una comida, tal vez llegue a gustarle. Y cuando una persona comienza a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, comienza a sentir sensaciones agradables. El Espíritu Santo siempre produce sensaciones agradables. Y también cuando tomamos la decisión, esa decisión firme, ¿qué valor tiene una determinación para que algo nos guste o nos disguste? Ahora, ¿saben ustedes que el Salmo 34, David decía en el verso 8, gusten y vean que el Señor es bueno. Dichosos, hombre o mujer, que confían en Él. Gusten y vean. A veces hay que probar. Y es como si dijera, prueben al Señor. Prueben a vivir de acuerdo a su voluntad. Prueben a respetar su palabra. Prueben a amarlo. Prueben a adorarlo. Prueben a servirlo y van a ver qué bueno es el Señor. Dichosos los que en Él confían. Así que, en primer lugar, el practicar esta triple condición debe ser con gusto. Hermanos, el que practica la vida cristiana sin gustarle es muy digno de tristeza y de consideración, porque saben ustedes que el valor de algo es cuando realmente lo apreciamos. Fíjense, si alguien viene a la reunión por obligación, qué triste debe ser, qué reventante debe ser estar ahí escuchando y decir, no veo la hora que termine, no veo la hora que pase todo esto, no estoy de acuerdo con nada. Cuando alguien tiene cuestionamientos en su mente, vuelvo a repetir, los cuestionamientos nunca traen paz. Si el cuestionamiento es para indagar y conocer más al Señor, va a traer paz. Pero si trae conflictos, si no me da libertad, no viene de Dios.
Tenemos que tener cuidado. Puede venir del enemigo o de nuestra propia mente, de nuestros propios gustos. Por lo tanto, qué bueno que es gustar al Señor. Ahora, si es importante hacer las cosas de Dios con gusto, leer la Biblia con gusto, orar con gusto, saludar con gusto, es importante entender que Dios es el que nos cambia los gustos. Si algo no nos gusta, Dios nos cambia los gustos. Así que tenemos que tener en cuenta lo que decía el apóstol Pablo escribiendo en 2 Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Saben? Una cosa es oír de Cristo, opinar de Cristo, hablar de Cristo, leer de Cristo, y otra cosa es conocer a Cristo. Por eso que se habla en la Biblia de conocer al Señor, de gustar, de probar al Señor, de sentir que su presencia es real, de sentir que Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en el altar de la cruz para que nosotros experimentáramos el perdón de nuestros pecados, la sensación de sentirnos bien con nuestra conciencia y la sensación de poder amar y servir a Dios. Esto significa, dice el apóstol Pablo, que todo el que pertenece a Cristo, que se ha entregado a Cristo, que dice Cristo es mi Salvador y mi Señor, porque en una oración, en un momento de decisión firme en su vida, confesó sus pecados y se entregó al Señor Jesús. Experimentó el nuevo nacimiento. Es una nueva persona. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Por lo tanto, esa nueva vida tiene nuevos gustos, nuevos placeres, nuevos deseos. Y los viejos placeres han quedado atrás. Las cosas viejas pasaron. Job concluye su libro, tremendo libro de Job. Yo les diría, lean el libro de Job, aunque sea un capítulo por día. Es un libro filosófico, pero que nos habla, y es el libro más viejo de la Biblia. Se calcula que este libro tiene más de entre 4 y 5 mil años. Es el libro más viejo de la Biblia, tal vez escrito antes que el Pentateuco. Tal vez Moisés recopiló este testimonio acerca de Job, que tiene tanto contenido profundo. Cuando él vuelve a recuperar todo, vuelve a recuperar lo que había perdido: salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor y reputación, perdió todo. Pensaron que porque algo malo él había hecho le sucedió lo que le sucedió. Cuando él recuperó todo y se reencontró con Dios y tuvo más de lo que tenía antes, él dijo en las palabras del 42:5 de su libro: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Cuánta gente conoce al Señor de oídas? De escuchar en tantas reuniones, de leer tantos libros, de cuestionarse tantas cosas. Todo es conocimiento mental del Señor. Guarda, el conocimiento mental es bueno, pero si no se traduce en conocimiento experimental, si no lo practico, si no lo vivo, de oídas te estoy conociendo, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conocen. El valor de conocer a Cristo, el valor es lo más importante de la vida. El gran cambio que se produce cuando conocemos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón. No es lo mismo oír que conocer. El otro día escuché un reportaje que le hacía Fantino, creo que era, a Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, un muchacho argentino que estudió periodismo acá y que se calificó como uno de los mejores periodistas políticos en los Estados Unidos. Ahora, le preguntaron a él, ¿y cómo pudiste dar los pasos para...? Y él dijo, lo importante es conocer desde adentro las cosas. ¿Cómo uno puede llegar a ser empleado de una gran empresa? Primero hay que entrar en el edificio. Hay que entrar. Hay que tratar de quedarse dentro del edificio. Así que yo entré limpiando vidrios, pero estaba dentro de una gran empresa,
de comunicaciones. Después me dijeron que podía limpiar los baños y podía sacar la basura. Así que me sentí halagado, me calificaron mejor y así llegué. Y así hay que conocer las cosas de adentro. Si alguien no conoce, nunca va a llegar a nada. Y si alguien tiene pretensiones especiales de antemano, no va a crecer. Al Señor lo conocemos de a poco y sigue entrando en nosotros, pero hay que conocerlo. Hay que entrar en Él y conocerlo de adentro para poder servirlo de adentro. Por lo tanto, Dios es el que nos cambia los gustos. Y cuando uno piensa que está en Cristo, tiene un antes y una ahora, un antes y un después. La historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. La vida de una persona se califica antes de Cristo y después de haber conocido a Cristo. San Pablo dice esto muy claramente en Filipenses 3, 7 y 8. Antes yo creía que esas cosas que me gustaban eran valiosas. Para mí eran mi ganancia, dice en otra versión bíblica. Antes las cosas que yo consideraba mi ganancia, las cosas más valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando conocí a Cristo, esas cosas que para mí eran valiosas ya no tienen ningún valor. Así es todo lo demás. No vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar y conocer más a Cristo. Ganar a Cristo, y dice en otras Biblias, conocerle más a Él. Ahora bien, en otras versiones bíblicas dice, lo he reputado pérdida. Lo que antes era mi ganancia, ahora es pérdida. Ahora no lo puedo saborear, ahora no me gusta. El Señor me cambió los gustos. Lo que antes me satisfacía, ahora me da asco. No lo puedo. El Señor cambia los gustos. No es que la religión va a prohibir cosas a una persona. Triste es aquel que piensa que tiene cosas prohibidas. No es que tengamos cosas prohibidas. Hay cosas que ya no nos gustan más. A menos que las saboreemos dentro de la legalidad y dentro de todo lo que es sano y correcto delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a dejar hábitos y vicios simplemente por creer en Cristo? Por supuesto que hay una lucha entre la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Los gustos son distintos. La vieja naturaleza le gusta esas cosas que nos pervierten y nos alejan de Dios. La nueva naturaleza las rechaza. Tiene otros gustos. Por eso dice San Pablo que hay una lucha dentro de nosotros entre los viejos gustos y los nuevos gustos. Si nosotros damos lugar a los viejos gustos, estamos satisfaciendo la naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso dice, no satisfagan la naturaleza, no le presten atención a esos viejos gustos. Vivan los nuevos gustos, disfruten los nuevos placeres de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Háganlo con gusto, porque el Señor es el que nos cambia los gustos. Y tengan por basura lo que antes era ganancia. Y ahora disfruten de las cosas nuevas. Disfruten de amar, adorar y servir a Dios con gusto. Ahora, tercer punto. Por tomar un personaje de la Biblia, por no tomar siempre al apóstol Pablo que amó, adoró y sirvió al Señor, voy a pensar en alguien que me fascina leer su historia, la historia del rey David. David practicó esta triple condición. Y saben ustedes que es interesante en este tercer punto, reconocer que David amó, adoró y sirvió a Dios. Entre 1 Samuel 14 y 2 Samuel, avanzados los capítulos, está contenida la historia del rey David, del joven David que llegó a ser rey. Y es bueno que lo leamos, es una lectura fascinante, atrapadora, como tantas historias de la Biblia, pero con tanta riqueza humana en cuanto a su experiencia y a su relación con Dios. Por lo tanto, vamos a ver que David amó al Señor y amó su causa, la causa del Señor, sirvió a la causa del Señor. Él se enfervorizó
cuando vio a aquel filisteo que desafiaba a los escuadrones de Israel y se burlaba del Dios de Israel y dijo: no han desafiado al ejército, lo han desafiado a Dios y yo no puedo permitir que desafíen a mi Dios. Él amaba a Dios y se jugó la vida por Dios y Dios le dio la victoria. Por lo tanto, él dice en el Salmo, en varios salmos lo dice, pero el Salmo 18, que fue el salmo que cantó Jesús cuando salieron del aposento alto aquella noche después de haber instituido la cena del Señor: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Te amo, Señor. Lo expresaba continuamente David. En el Salmo 116:1 también dice: te amo, Señor. Te amo, Señor. El Señor es mi castillo, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Tremenda expresión este salmo. No hay más fortaleza, no hay más cobertura, no hay más protección que en el amar al Señor. Dice: te amo, Señor, porque tú eres para mí. Tú eres para mí todas estas cosas. Señor, tú eres mi castillo, mi roca, mi fuerza, mi Salvador, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, pero Él es también, lo que decía la vieja Biblia, mi escondedero, mi lugar seguro, a donde nadie me puede tocar. Ahora, David practicó eso. Y no solamente amaba al Señor, amaba la ley del Señor. Entre tantos libros y salmos de los cuales él escribe: amo tu ley, Señor, tu ley me deleita de día y de noche. Escribió el Salmo 119 con todo el abecedario hebreo y en cada letra del abecedario 8 versículos para expresar lo maravilloso que es el consejo de Dios. David era un hombre que amaba la Biblia, amaba al Señor y amaba su palabra. David era una persona que no solamente amaba al Señor y amaba la Biblia, sino que amaba la casa de Dios. Es así que él se congregaba en el tabernáculo y decía: mejor es estar un día dentro de esta vieja tienda que levantó Moisés que 1000 fuera de ellas. Prefiero un día aquí que 3 años afuera. Cuánto amo yo tu casa, Señor. A tanto que él acopió todos los materiales para que Salomón levantara el templo al Señor. Por lo tanto, qué bueno que es amar al Señor y amar la casa del Señor. Cuán amables son tus moradas, Señor. Cómo me deleito en tu presencia. Cómo puedo sentir que te amo con todo el corazón. Y también David expresa en 2 de sus salmos: yo amo tu salvación y amo a todos los que aman tu salvación, que han encontrado en ti el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahora, David no solamente amó al Señor, también lo adoró. Fue un gran adorador. A veces nosotros no damos importancia a esto. Si amamos al Señor, si realmente lo queremos, nunca lo vamos a cuestionar. Nunca vamos a decir: estoy enojado con Dios porque no me contestó esto. No, Dios no es el chico de los mandados. Porque no entiendo tal cosa. Porque quisiera que Dios me la explique. Bueno, un día el Señor nos va a explicar todo cuando estemos en su presencia. Miren, muchachos, ustedes se preocupaban por esto. Esto es así, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son misterios, secretos, escondidos, que no los vamos a entender aquí en la vida, o tal vez el Señor nos revelará, pero de todos modos no dependemos de esos secretos y esos misterios. Dependemos del amor sincero al Señor y de adorarle. David vivía consecuentemente con el amor que tenía hacia Dios. Por eso él aprendió a adorarle en el silencio y en la soledad de los campos. Cuando era un muchacho adolescente, cuando cuidaba las ovejas de su padre, cuando tenía una vieja arpita chiquitita de 4 cuerdas, comenzó a descubrir en esas cuerdas notas musicales. Comenzó a tañir con júbilo y con gran presteza. Su voz corrió por las praderas entonando las alabanzas al Señor. Fue un gran adorador en el silencio, en la soledad de las noches, bajo el cielo estrellado. Era tan buen intérprete del instrumento que cuando Saúl estaba enfurecido, tomado por un espíritu demoníaco y no podían sujetarle, fue contratado David para tocar el arpa delante de él. No solamente la tocaba como un buen intérprete,
la tocaba en el Espíritu del Señor. Y el poder del Espíritu del Señor emanaba en la musicalidad de esas cuerdas y podía expulsar al espíritu maligno. No obstante ello, una vez tocando el arpa, él no fue suficiente para dominar a Saúl, que le tiró un lanzazo, pero que David con presteza pudo esquivarlo. Y la lanza de Saúl quedó pendiente en la pared, incrustada. Pero él era un gran adorador. Y es así que nunca perdió la condición de ser adorador, aun cuando llegó a ser rey de Israel, aun cuando antes de ser rey Saúl lo perseguía. Y varias veces la vida de Saúl fue colocada como en aquella cueva donde entró para hacer sus necesidades el rey Saúl y estaba alojado dentro de esa cueva David con sus muchachos. Le cortó simplemente un pedazo de la vestidura y le dijo: rey, tu vida fue entregada a mis manos, pero yo te la perdoné porque jamás voy a tocar al ungido de Dios. Yo tengo un gran respeto a Dios y a los que fueron ungidos por el Señor. Si el Señor te quita la vida, será Él, pero yo nunca, jamás. En otra ocasión pudo desde la montaña ver cómo el ejército de Saúl acampaba en Zif, y allí estaba al lado el general Abner, que protegía su vida, y allí estaba la lanza parada del rey, y estaba la botija de la caramañola de agua, el recipiente, la vasija de agua. Y saben ustedes que Abisai, que era uno de sus soldados muy intrépidos y valientes, dijo: vamos hasta ahí. Y cuando estuvieron al lado del cuerpo del rey, dijo: ahora con su propia lanza lo voy a atravesar. Dijo Abisai: no lo toques, es el ungido de Dios. Solo quiero llevar la lanza y la vasija. Y desde la montaña, al despuntar el alba, David le grita: Abner, Abner, general del ejército, ¿tú eres quien protege la vida del rey? Mira lo que tengo aquí, la lanza y la vasija con la cual él bebía agua. Estaban dormidos. Dios me entregó su vida en mis manos, pero nunca voy. Y vuelve a llorar Saúl: hijo mío, nunca más te voy a perseguir. Sin embargo, David mostró que era una persona que adoraba, que respetaba a Dios. Por eso dice: vengan, en el Salmo 95, y tantas veces lo dicen todos los salmos: vengan, adoremos de rodilla, arrodillémonos, postrémonos delante del Señor, pues Él nos hizo, Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, somos ovejas de sus prados. Vengan, adoremos, postrémonos, humillémonos, somos suyos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero no solamente adoró, la Biblia dice que David sirvió a su generación. Él pudo manejar con pericia un pueblo tan difícil, con 12 tribus, y él pudo conducirlos en unidad, porque él servía a Dios. Él era consciente que si amaba y adoraba a Dios, tenía que servirlo. Por eso en el Salmo 100, uno de sus salmos más cortitos, dice: vengan a la presencia del Señor, sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Y acá está diciendo: gusten de lo que hacen. Cuando vengan, vengan con regocijo, vengan con entusiasmo, vengan con alegría, vengan con gusto, vengan con una sensación de sentir algo agradable en la presencia del Señor, y sírvanle. Congreguémonos para servirle, decía David. Y él fue quien practicó esta triple condición para tener una vida plena. Ahora, la cuarta condición y última es la cuarta aspecto y último que vamos a ver. Tengo que aprender a gustar esta práctica. No puede ser que yo practique mi vida cristiana sin gustarla, sin sentirla, sin saborearla, sin paladearla. No hay nada más triste que hacer algo sin gusto. Qué triste es cuando alguien trabaja en algo que no le gusta. Qué triste es cuando alguien tiene que hacer cosas que no le gustan. Aunque cuando lo hacemos para el Señor, debemos hacerlo con gusto, porque es lo que el Señor nos ha concedido. Pero San Pablo hablaba de eso, de vivir la vida cristiana con gusto. Ya que han gustado la bondad del Señor, decía, ya que ustedes la han gustado, acérquense pues al Señor. Él es la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor.
Decía el apóstol Pedro, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ya que ustedes han gustado, decía en su primera carta, capítulo 2, de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Es decir, la vida de servicio es una vida que debe gustarse, porque son sacrificios, pero que no son sacrificios, son actitudes, acciones, tal vez a veces caminando 2 millas cuando nos pidieron una, porque siempre implica un sacrificio servir a Dios, pero un sacrificio con gusto, con alegría, como aquel dicho común que dice sarna con gusto no pica. Pero yo no sé si hay sarna que no pica, porque no creo que haya ninguna sarna con gusto. Pero de todos modos, cuando se hace con gusto, qué hermoso que es ofrecer sacrificios agradables al Señor. Porque eso, si a mí me gusta, no nos olvidemos que primero le gusta a Él y estamos haciendo lo que a Él le gusta y estamos gustando qué bueno es el Señor. Por eso hay una palabra tremenda en Hebreos, tremenda, porque dice, resulta increíble, no lo entendemos, que los que una vez fueron iluminados por el Señor. Se les prendió la filis espiritual. Volvieron en sí. Fueron iluminados. Y en esa iluminación recibieron del Señor el conocimiento de la verdad. Y gustaron del don celestial. Gustaron de lo que viene de arriba, de lo que viene de Dios. Lo saborearon, lo paladearon. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a sus vidas. Experimentaron algo de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de equilibrio, de humildad, de mansedumbre, de templanza. ¿Cómo es posible que, habiendo gustado del Espíritu Santo, cómo es posible que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios? Se dieron cuenta que la palabra de Dios es distinta a todo otro discurso y a toda otra filosofía humana. Y los poderes del siglo venidero vieron que hay poderes en la profecía de lo que se va a cumplir, de lo que va a ser. Y luego se apartaron del Señor. Resulta increíble, resulta increíble. Hermanos, tengo que aprender a gustar. Tomemos la decisión. Es una decisión íntima, sincera. Si gustad que el Señor es bueno, acércate a Él. Acércate a Él. Él te iluminó. Él nos regaló los dones celestiales. Él nos dio la fortaleza del Espíritu Santo. Él nos hizo partícipes de los misterios del siglo venidero, de los eventos que van a suceder en el futuro. Nuestra vida tiene ya una butaca reservada en el cielo, porque el apóstol Pablo dice, somos ciudadanos del cielo y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ya está tu butaca, mi butaca en el cielo, ya está con nuestro nombre, ya está reservada. Hermanos, ¿cómo es posible que no gustemos de amar al Señor, de adorarlo y de servirlo? Alguien escribió esta poesía: mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Quisiera entonar esta canción, pero que la leas, la sigas con tus ojos y pienses, yo también tengo que vivir esta experiencia y gustarla. Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo
hablamos al andar. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Me cuenta de los años de antaño, que en plan celeste fui incluido yo. Mi existencia era otorgado, ya gozo de la vida que me dio. Mi existencia era otorgado, ya gozo de la vida que me dio. Mi Dios y yo por siempre andaremos, amigos íntimos en comunión. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. Me emociono al cantar estas palabras. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Repitamos esta última estrofa todos juntos. Es tan fácil. Mientras los músicos reingresan al escenario. Mi Dios y yo por siempre andaremos, amigos íntimos en comunión. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. Señor, queremos amarte, queremos honrarte y adorarte, queremos servirte, Señor. Que esta sea una iglesia que ame, adora y sirve a ti, Señor. Pero necesitamos experimentarlo cada uno de nosotros y necesitamos hacerlo con gusto, Señor, con alegría, con sencillez de corazón, como una sensación agradable, sin cuestionarnos nada, Señor, porque tú eres supremo, eterno, glorioso. Señor y Padre, te suplicamos en esta mañana que transforme nuestros gustos, que sepamos diferenciar de lo que antes nos agradaba y que podamos vivir lo que ahora nos agrada, Señor. Porque, Padre, nos estás preparando para el cielo y en el cielo vamos a disfrutar cosas nuevas. Ya nunca más las cosas de antaño, las cosas viejas, las que nos perjudicaron. Señor, te lo suplicamos de todo corazón. Nos acordamos de aquellas palabras que otro poeta decía cuando cantaba con expresión aquella sincera: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, que solo causó confusión. Mis errores pasados Jesús lo borró, porque Él vive en mi corazón. Señor, queremos que vivas dentro de nosotros, que cambien nuestros gustos, que cambien nuestros placeres, que podamos decir: Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da porque Él vive en mi corazón. Señor, toma nuestra voluntad esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.